Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Quería agradeceros con este escueto vídeo a todos, absolutamente a todos, el grandísimo apoyo, afecto y cariño que me habéis demostrado durante las últimas semanas. Yo he estado prácticamente pues desde final del año pasado hasta ahora, que me dieron de alta el pasado domingo, pues ingresado en el Hospital General de Castellón, con una afección conocida con el nombre de Candy Cane. El candy cane es una alteración intestinal que, bueno, se le llama candy cane. Candy cane es en español bastón de caramelo. No es que llevase bastones de caramelo en el intestino, sino que si habéis visto alguna vez en una feria un bastón de esos de caramelo que dan a los niños de color rojo y blanco, donde el caramelo blanco rodea al rojo o al revés, pues eso es lo que me pasaba a mí a nivel intestinal, que las asas intestinales, buena parte del intestino se había retorcido sobre sí mismo, estrangulándose. Y claro, cuando se estrangula una parte grande del intestino, se produce una isquemia y hay una situación dolorosa importante. Y es importante en esta situación operar lo antes posible para cortar intestino, que cese el dolor y bueno, pues ir recuperándose poco a poco. De hecho me han abierto de arriba abajo, ahora llevo una serie de fajas y sujeciones porque si no se me irían las tripas para las bocas que me quedan para cada lado. ¿A qué es debido este problema? No sé si lo habéis oído alguna vez, pero bueno, esto no es más que un reflejo de una situación de estrés. Las personas manifestamos el estrés y la ansiedad de diferentes maneras. Hay personas que de una manera, otros de otra. A mí me da por el área intestinal, a más de siempre, no es una cosa nueva de ahora. Lo único que sí que es cierto que durante los últimos 2 meses prácticamente hemos tenido pues algunas noticias muy desagradables que nos han afectado a todos, a todo el equipo y a mí en particular, que estoy al frente de él, porque uno pues se mete en muchos jaleos y no llega a todo. Básicamente el problema es muy sencillo. Había varias empresas que colaboraban con nosotros dando alimentos y demás para los centros de acogida en los cuales colaboro. Tenemos cientos y cientos de perros, gatos y demás. Y al denegarnos el apoyo, pues uno se siente pues desvalido y dices, bueno, ¿ahora qué hacemos? Intentamos hacerlo del segundo canal, que no acaba de funcionar del todo bien. Intentamos hacer más vídeos en esto del veterinario gratis, pero claro, esto cuesta y cuesta mucho y aunque tenemos muchos seguidores, pero claro, no da y al final uno se lo va interiorizando esa tensión y revienta por donde tiene que reventar y las cosas son así, es lo que hay. Ya lo he dicho, esto es una cosa secundaria de lo cual nos vamos a recuperar. Seguiréis viendo vídeos en el canal porque antes de la operación teníamos grabados un montón y la gente que nos edita los vídeos pues a veces coge fragmentos de otros vídeos, junta y hace un vídeo nuevo, etcétera, etcétera, dejando algo pues de interés, ¿no? De manera que no notaréis, creo yo, mucho la falta de mi presencia durante los próximos días, pero que lo único que os puedo decir que es 1.000.000 de gracias a todos, de verdad, de corazón, tanto por mi parte como por la parte de toda mi familia, mis colaboradores, amigos y demás, porque honestamente nos habéis desbordado de cariño y eso la verdad es que tiene muchísimo más valor que cualquier problema monetario que podamos tener, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho, chao.